A continuación, corresponde tratar la resolución 1305, para lo cual el señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1305 de las diputadas y diputados Johannes Kaiser, Cristiana Araya, Chiara Barquesi, María Luisa Cordero, Gonzalo de la Carrera y Camila Flores, en virtud del cual solicita a su excelencia, al presidente de la República, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la ministra de Desarrollo Social y Familia pronunciarse y tomar las medidas necesarias para restablecer un trato digno e igualitario hacia los condenados por causas de derechos humanos que se encuentran cumpliendo condenas en los diferentes centros penitenciarios del país. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, prosecretario. Para hablar a favor de este proyecto ha solicitado la palabra en primer lugar el diputado Johannes Kaiser y también el diputado Cristian Araya. En el tiempo restante, si es que queda tiempo. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Señora Presidenta, la tarea o el Estado de Chile se ha comprometido en una serie de instrumentos internacionales a respetar los derechos humanos también de los presidiarios, incluso de aquellos que han sido condenados por violaciones de derechos humanos. Aquí el Estado de Chile no tiene otra opción que el respeto por esos derechos y efectivamente por garantizar que estos tengan un adecuado cumplimiento. Sin embargo, son muchas las voces de familiares que se han acercado a mi persona, que reclaman por las malas condiciones de vida que existen al interior de los centros penitenciarios. A tener en presente que la mayoría de las personas que están condenadas en tanto Colina 1, Punta Peuco y otros centros penitenciarios para casos de violaciones de derechos humanos, son por delitos de los 70 y 80. Es decir, que estos centros penitenciarios se han transformado en verdaderos geriátricos. Geriátricos donde la inmensa mayoría, estamos hablando del 80 al 90% de la población penal, sufre de algún tipo de enfermedad crónica o incluso con un desenlace previsiblemente fatal. Tanto es así, ¿ya?, respecto de lo que es el trato que tiene que ser diferenciado para personas de tercera edad, que la Corte de Apelaciones el pasado 3 de mayo acogió un recurso de amparo, rol 992-2024, en favor de todos aquellos internos, en este caso de Punta Peuco, con el objeto de que Gendarmería restituyera sus derechos. Yo debo hacer presente que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y uno se puede preguntar por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos restringe los derechos de prisioneros, que yo sepa, no están conculcados de todos ellos en tanto estén en poder del Estado. De manera tal, este fallo consideraba lo siguiente, en su número 6, decía que por el contrario, la decisión de la autoridad de Gendarmería aparece como un acto inmotivado, pues los argumentos que aduce no están acreditados, que altera la situación jurídica preexistente y afecta a la dignidad de las personas recluidas y hace más dura y compleja las condiciones en que se desarrolla la vida de estos internos. Más aún, si se considera como es de público conocimiento, su edad promedio en el marco de los 80 años, existencia de enfermedades terminales de muchos de ellos, lejanía del recinto y cortos tiempos de visita, todo lo cual conduce a acoger el presente recurso. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 21 ambos de la Constitución Política de la República, se acogió el recurso de amparo deducido en autos y se obligó a Gendarmería a restablecer la situación anterior. Pero no solamente el caso, un solo caso. Aquí tenemos casos de personas que han fallecido por falta de atención médica, personas que no están recibiendo sus calmantes para enfermedades terminales, como el cáncer. ¿De acuerdo? Son casos sobre casos sobre casos. Y la verdad es que en nuestro país, damas y caballeros, el Estado parece haber llegado a la conclusión de que cercenar los derechos humanos de sus prisioneros condenados por violaciones a derechos humanos es una buena idea. Es decir, el Estado viola derechos humanos para castigar a violadores de derechos humanos. Ese es el principio. ¿Y saben en qué posición los pone? En la misma posición de aquellos que en algún momento violaron los derechos humanos, para condenar o para castigar a aquellos que, según ellos, violaban los derechos humanos. Así que les solicito un acto de consecuencia política en torno a los derechos humanos y que aprueben este proyecto de resolución. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra a continuación, en el tiempo restante, el diputado Cristian Araya para hablar a favor. Gracias, presidenta. ¿Para quién puede ser un escándalo una solicitud tan sencilla y humanitaria? Para los que van a repetir la monserga de odio siempre, los invito a realizar una visita inspectiva y ver a los ancianos encerrados, con Alzheimer, cáncer, ceguera, inválidos, muchos no autovalentes, asistidos por otros internos en las necesidades más básicas. Hay algunos que buscan venganza, no justicia. Hay muchos que se han llenado la boca y también los bolsillos por décadas hablando de derechos humanos, pero su falta de humanidad y de respeto a los derechos humanos los retrata de cuerpo entero. Y me permito apuntarlos con los dedos, porque son iguales o peores que los violadores de derechos humanos, porque son cínicos y lucran con el dolor de las víctimas y los victimarios y pretenden mantener una herida abierta a nivel país. La diferencia es que no tuvieron la oportunidad de poder hacerlo y que hoy miran con indiferencia cómo en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Los mismos que respaldaron la subversión y la violencia octubrista votarán en contra, y los mismos que miraron para el lado y callaron cómplices votarán abstención, mientras la injusticia continúa. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra de este proyecto de resolución. Hasta por 5 minutos la ha solicitado la diputada Lorena Pizarro y el diputado Daniel Manucheri. Si es que queda tiempo, el diputado Manucheri puede hacer uso de la palabra dentro de los 5 minutos totales. Diputada Lorena Pizarro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quiero comentar primero que la norma internacional, la costumbre, ha señalado que cuando hablamos de genocidas, el bien superior es asegurar, entre otras cosas, garantías de no repetición. Si no, nadie entendería, por ejemplo, que los genocidas nazis hayan muerto en las cárceles, porque no estamos hablando de viejitos de 80 años contra los cuales hoy día se están cometiendo tremendas injusticias. Estamos hablando de torturadores que fueron capaces que al alero del Estado y los recursos del Estado, bajo una dictadura sangrienta, por ejemplo, amaestrar a un perro para que violara a mujeres. Estamos hablando de sujetos que quemaron vivos a personas. Estamos hablando de sujetos que degollaban por pensar distinto. Estamos hablando de verdaderas bestias, me disculpen las bestias. Y además decir algo, no están en cárcel común, están en cárceles especiales, porque Colina no es en la cárcel común, es en asistir un espacio que también les es especial. Entre el argumento de la presentación dice un trato digno e igualitario. Entonces démosles ese trato igualitario y trasladémoslos a todos a cárcel común, porque ese es el trato igualitario. Quiero decir además algo. Estos genocidas criminales nunca se han arrepentido, nunca han colaborado con la justicia, sus condenas fueron tardías y ninguno está condenado a cadena perpetua. Lo que pasa es que son tantos sus crímenes que con esto lo que tienen ellos algunos condenas que superan la posibilidad de vida solo porque en sus manos tienen tantas vidas que no tienen posibilidad de salir, insisto, después de condenas muy tardías en libertad. Quiero agregar algo que me parece muy importante. Dejemos de victimizar a los genocidas. Falta encarcelar a los civiles responsables de estos crímenes. Falta encarcelar al alto mando que dio las órdenes. Falta encarcelar a quienes han sido parte del pacto de silencio. Falta que nos digan la verdad de dónde están las detenidas y detenidos desaparecidos. Falta que nos digan cuál fue la planificación de exterminio que por 17 años transformó a Chile en una verdadera carnicería. Así que no vengan
a pedir y hablar de derechos humanos cuando lo que quieren es asegurar y garantizar la impunidad, más de la que ya hay. Y lo quieren hacer porque saben que si la impunidad se materializa con estos criminales genocidas, las garantías de repetición están aseguradas. Porque el tema de fondo para ustedes es cómo aseguramos y damos señales a las Fuerzas Armadas que aquí la impunidad va a ser el chance en la convivencia nacional. Lo hicieron para la revuelta popular, garantizando impunidad a quienes mutilaron y enceguecieron a hombres y mujeres que salieron a luchar. Ya está bueno de disfrazar de humanismo acciones de impunidad, acciones que solo buscan revictimizar a las víctimas que aún no tienen verdad y justicia. Nunca vamos a estar de acuerdo con que la obscena impunidad sea una solución para la convivencia democrática. Sin verdad total, sin justicia plena, la violación de derechos humanos es un permanente riesgo para el pueblo de Chile. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Quedaron 4 segundos, diputado Manucheri, no sé si los va a utilizar. Presidenta, son criminales que se... Son criminales. En votación la resolución 1305, que solicita a su excelencia el presidente de la República, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la ministra de Desarrollo Social y Familia pronunciarse y tomar las medidas necesarias para restablecer un trato digno e igualitario hacia los condenados por causas de derechos humanos que se encuentran cumpliendo condenas en los diferentes centros penitenciarios del país. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 61 votos, 63 en contra, 6 abstenciones. Rechazado.